Hola familia de Centro de Fe, Esperanza y Amor El Dorado. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Sabemos que lo más importante para ti es buscar a Dios. Por eso te invitamos a asistir de manera presencial a nuestras reuniones para poder alabarle y aprender de su palabra juntos. También no te pierdas de nuestros eventos y de nuestros avisos. Esperamos que disfrutes mucho de este mensaje. Dios te bendiga. Yo quiero compartir con ustedes un tema, ya que iniciamos un año, no solamente año nuevo, pero también iniciamos un año de aniversario. Y yo quiero poner al tema de esta mañana como hacha nueva. En el rancho se hacía esta pregunta y nos decían: ¿cómo andas? Y algunos de nosotros contestamos: como hacha. Así se dice en el rancho, como hacha. Pero el hacha se puede encontrar en tres niveles, vamos a decir, o tres cosas. El hacha puede estar oxidada, puede estar embotada o puede estar floja. Aquí tenemos un hacha nueva. Yo quiero que el día de hoy he rogado al Señor que haga un milagro con nosotros y que nosotros podamos salir como hacha nueva, ¿verdad? Como hacha nueva de este lugar, y que podamos, con la ayuda de Dios, alcanzar el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, como hacha nueva. Cuando le pregunte su pastor cómo está, tenemos muchos, algunos de nosotros decimos bendecido, prosperado y en victoria, pero ya se nos ha hecho costumbre porque algunos no están bendecidos, ni prosperados, ni en victoria, pero ya es costumbre. Pero ahora vamos a decir: pastor, estamos como hacha nueva, ¿verdad? Y como el hacha nueva, hermano Phil, es para trabajar. Entonces, cuando alguien diga estamos como hacha nueva, está diciendo: ¿qué hago, Philly? Amén. Estamos como hacha nueva. Dios usa una lima para darnos filo, ¿verdad? Dios usa una lima para darnos filo. Hay que sacar el hacha de donde está oxidada. Esa hacha representa a aquellas personas que no hacen nada en la iglesia, asisten pero no hacen algo para el Señor, están oxidados. Dile: ahí te hablan. Dos, el hacha embotada es aquella que por el uso perdió el filo. Tanto la usaron y la usaron y la usaron que no tuvo tiempo de descansar ni de entrar en la comunión, la relación con Dios, que perdió el filo. Para eso es la lima. Y la tercera es el hacha que por el uso se aflojó y luego se va aflojando. Y el hacha es uno de los instrumentos, ¿verdad? Pocos instrumentos que entra diferente al mango, que es la madera. El azadón entra por la parte de arriba y no se puede salir, se puede zafar hacia abajo, pero no salirse. El talache también, pero el hacha entra por la parte de abajo. Y mi abuelo decía, cuando íbamos a ir a la leña: ponen el hacha en el agua. Había un balde de agua, una cubeta, y nosotros tomábamos el hacha y la poníamos ahí desde la mañana, porque el agua hace que haga un poquito de presión el hacha y entonces no se zafa. Eso indica, amados, que el Espíritu Santo, que representa en Joel capítulo 2 versículo 23 en adelante, donde dice que vendrá una lluvia temprana y una lluvia tardía, pero los siguientes versículos dice que habrá bendición abundante. Así que nosotros vamos a ser sumergidos el día de hoy en el agua para estar como hacha nueva. Gracias a Dios por su fidelidad, su grande amor, su misericordia. Amados hermanos, nos vamos a ir de aquí como hacha nueva,
para trabajar en el Señor, para activarnos en el Señor, para hacerlo en ese amor que Dios nos ha dado. Y ahorita vamos a leer los versículos de Segundo de Reyes. Pero antes quiero decir algunos textos que han estado en nuestro corazón y que han llamado mucho la atención en estos días. Uno de ellos se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, donde Dios habla a la iglesia de Éfeso y le dice: sé que has hecho muchas cosas, pero el versículo 4 específicamente dice: pero tengo contra ti, ¿verdad? Tengo contra ti. ¿Qué tiene Dios contra la iglesia de Éfeso? Que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia activa, pero era una iglesia que había perdido la relación con Dios. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, hay tres formas de mostrarlo. Una de ellas es que queremos estar con Él. ¿Se acuerdan algunos de ustedes cuando se enamoraron? Querían estar cerca de la persona con quien se enamoraron constantemente. Gloria a Dios, porque todavía algunos quieren estar, ¿verdad? Amén. Ahora, queremos estar con Dios constantemente. En aquellos años, cuando nosotros estábamos enamorados, mi esposa y yo, no había lo que tenemos el día de hoy, los benditos celulares, pero había carta. Y lo más que queríamos era leer la carta. ¿Qué me decía? En este caso, amar a Dios es leer la carta que Él nos ha dejado. ¿Está bien? Bien. Y número 3, la otra cosa que manifiesta amor es que nosotros escuchamos la voz de Dios y nos activamos haciendo algo a favor de la obra de Dios. Así que Dios le dijo a la iglesia: tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Ahora, Mateo capítulo 24, versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, ya no tendrá el mismo fuerza, el mismo fuego, el mismo efecto, que el año 38 significa jade, que también es fuego. Entonces necesitamos el fuego, ¿verdad? En una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dijo: sí, Señor, te amo. El Señor Jesucristo dijo: bueno, Pedro, el amor se manifiesta de esta forma, es sirviendo, así que apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar por segunda vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Y dijo: claro que sí, Señor. Entonces cuida mis ovejas. El amor se manifiesta en servicio. Luego le pregunta la tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todo. Y dijo: bueno, entonces haz algo, atiende a mis corderos. Amar a Dios es servicio. Dios hace tres cosas en nosotros. Número 1, nos salva de la condenación. Número 2, nos santifica. Y número 3, nos pone activos en el servicio. Así que cuando llevamos a cabo estas tres cosas, hay una plenitud en nuestra vida y hay una bendición grande en nuestra vida. Dios nos salva, Dios nos santifica y Dios nos pone en el servicio. Gracias a Dios por su fidelidad, por su grande amor. Ahora, si vayamos al versículo del libro de Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes. Cuando nosotros, amados hermanos, perdemos la motivación de servir a Dios, muchas cosas no se desarrollan de parte de Dios en nosotros. Muchas cosas no vienen, se detienen. Porque servir, hermanos, es abrir una puerta para que muchas bendiciones sean otorgadas. Y a veces no lo descubrimos. Por ejemplo, Eliezer iba a buscar esposa para Isaac.
Y cuando va a buscar esposa para Isaac, se detiene y dice: Dios, por favor, la mujer que yo le pida agua y ella esté dispuesta a darme, esa va a ser la esposa para Isaac. Dice que terminando de orar, dice que llegó una joven, Rebeca. Y cuando llega esta joven, el hombre le dice: ¿me puedes dar agua? Y ella dice: claro que sí, no solamente a ti, también le voy a dar a tus camellos. Tenemos entendido que los camellos toman mucha agua. Entonces a ella no le espantó el dar agua a un hombre que no conocía y darle agua a los camellos. Pero la pregunta que quiero hacer a ustedes: ¿de quién eran los camellos? En ese instante eran de Abraham, pero Abraham le dio todo a Isaac, e Isaac le dio todo a Rebeca. Ella le dio agua a los camellos que eran posteriormente de ella. Usted nunca va a saber dónde está su bendición, porque muchos de nosotros la vamos a encontrar sirviendo. Cuando estamos sirviendo, ahí encontramos una bendición. Hay una hermana que asiste ahí con nosotros. Ellos querían venir, pero ayer se puso un poco malita, de un esguince en un brazo, y no pudo. Pero ella tiene en la parte de cervicales 8 tornillos, y ella no podía estar sentada en el culto más que un ratito, y luego se levantaba y luego se sentaba, porque no podía ella hacer más. Pero un día fuimos con ellos a su casa y le dijimos: queremos que ustedes tomen el liderazgo. Y ella dijo: es un poco difícil. En la plática que tuvimos, le dijimos: vamos a salir dentro de un mes a San Luis, a la Huasteca Potosina. Y ella dijo: yo quiero ir. Nosotros dijimos: está bien. Su esposo se quedó viéndole y dijo: ¿cómo vamos a viajar a la Huasteca? En la camioneta. Está bien. Luego sus hijas le dicen: ¿cómo vas a viajar a la Huasteca 10 horas? No vas a poder, mamá. Y dijo: yo quiero ir. Es un viaje misionero. Yo nunca he servido a Dios en eso. Yo quiero ir a servir en el viaje misionero. Pasamos la primera hora, nos paramos. ¿Cómo va? Bien. 2 horas, 3 horas, hasta que llegamos a la Huasteca. Y cuando llegamos a la hora de un culto. Y cuando estábamos en el culto, la hermana dijo: ¿en qué puedo servir? No tenía el dolor, no tenía malestar. Se sintió una presencia ahí en esa pequeña iglesia. Gracias. Pequeña iglesia independiente. Se sintió, una presencia maravillosa. Y ahí la hermana empezó a sudar completamente. Y entonces, amado hermano, hermanas, Dios la sanó. Tiene los 8 tornillos, pero ahora es una líder. Juntamente con su esposo abrieron una célula en una familia que les dijeron: ahí hay una casa, que vayan. La señora vive en Estados Unidos y prestó la casa. Nunca investigamos qué casa era, pero era un punto de venta de droga y no nos dimos cuenta. Y la hermana y el hermano tomaron el lugar y empezaron, y la gente le dijo: no más que nosotros queremos que nos enseñe, pero somos de hueso colorado. Está bien. Pasaron los meses y uno a uno, una a una, comenzaron a convertirse. No vamos a ver lo que Dios quiere hacer hasta que estemos sirviendo, porque cuando estamos sirviendo hay una grande bendición. Bien, las personas que están enamoradas de Dios y que tienen una hacha nueva, capítulo 6 del libro de Segunda de Reyes, verso 1. Segundo libro de Reyes, verso 1.
Hay varias cosas que yo encuentro aquí en este pasaje que nos van a ayudar mucho. Dice así: el profeta Eliseo tenía una escuela, según nos dicen los que han estudiado más a fondo esto, que había una escuela de profetas. Pero ese año, precisamente ese año, había llegado muchos estudiantes, un número mayor a lo que tenía el área. Y cuando llegaron esos estudiantes, dice que encontraron algo. Ahí vemos: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora, dice el siguiente versículo, nos es estrecho. Bien, ellos vieron, hermanos, que el lugar en que estaban era muy estrecho. Hay 4 cosas que son sumamente importantes en el servicio. Número 1 es tener una visión. Visión es saber qué Dios quiere hacer a través de usted, a través de mí, a través de cada uno de nosotros. Visión es conocer lo que Dios quiere hacer. Y más de las veces Dios nos da a conocer lo que Él quiere hacer a través de las necesidades. Y en este caso hay un grupo de jóvenes y dicen: el lugar donde estamos es pequeño, es estrecho, no estamos a gusto, no estamos cómodos. Porque cuando nosotros nos acomodamos, no nos importa el mundo, no nos importa nada. Se nos hace normal ver al drogadicto en la esquina, ver al matrimonio en conflicto, porque se nos hace normal. Pero cuando nosotros vemos una necesidad, quiere decir que Dios está trabajando en nosotros y está desafiándonos a lograr un propósito. Así que necesitamos tener una visión. Mire, Moisés llegó a ver a sus hermanos, y cuando él vio, dice, cuando Moisés vio que uno de sus hermanos era golpeado, le nació en el corazón hacer algo por ellos. La iglesia está aquí en este lugar, en el mundo, porque Dios quiere que sea la respuesta al problema. Dios quiere que nosotros podamos ser la sal, la luz para un mundo que perece. Y a veces Dios va a poner ahí cerca de usted un conflicto en el matrimonio de al lado, porque Dios quiere usarlo. ¿Por qué Dios quiere usarlo? Porque Dios nos da de acuerdo a la capacidad. Dice la Biblia en el libro de Mateo 25 que Él compartió a un hombre 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 de acuerdo a la capacidad. Quiere decir que Dios nos pone frente a la necesidad porque Dios ha puesto la capacidad para resolverlo. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene los vecinos que a lo mejor nunca van a escuchar el mensaje si no es por usted, pero usted tiene la capacidad de llevar a cabo la obra de Dios. Llegó una persona precisamente hace algunos meses ahí a la iglesia, y entonces yo le digo: quiero que abran una célula, después de que ellos venían de otro lugar, y les enseñamos, les instruimos, y ellos dijeron: es que nunca hemos hecho tal cosa. No, pero Dios les dio la capacidad de hacerlo. Y abrimos en Villas del Arco hace algunos 6 meses más o menos, y en la primera reunión que tuvimos había unas 10 personas, así que inauguramos ahí, lo dejamos a él. Ahora tenemos 27 personas asistiendo, rentamos ya una casa, y en el grupo de niños tenemos 25. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que Dios nos dio la dirección para poner a alguien que tenía la capacidad de realizarlo. Entonces, la necesidad que tenemos frente a nosotros nos enseña que nosotros tenemos la capacidad de resolverla. Si usted conoce que a un lado hay un drogadicto, es porque Dios le dio a usted la unción de romper el yugo de él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, Jesucristo dijo en el libro de San Juan capítulo 4, dijo: alzad vuestros ojos
4 de Juan. Alzad vuestros ojos, verso 35, y mirad los campos que están listos, blancos, listos para la siega. Dios no tiene problema si la cosecha está lista o no. Dios tiene problema con su iglesia, que no levanta los ojos para ver que la cosecha ya está lista. La cosecha ya está lista. ¿Cuántos quieren ser hacha nueva? Dios nos va a bendecir. Número 1, tener una visión. Número 2, ¿qué más necesitamos? Siguiente versículo. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno. Diga, cada uno una viga. Cada uno una viga. Y hagamos allí lugar en que habitemos. Mire, verbos, vamos, tomemos, hagamos, pero cada uno. La siguiente cosa que debemos de hacer después de tener visión es integrar a otros. Integre a otros. No tenga miedo que no lo van a hacer como usted. No lo van a hacer como usted, pero a lo mejor mañana hasta le superan. Usted integre a otros. Si usted dice, oiga, sería muy bueno que nuestro hogar, ¿verdad?, que ha sido una bendición, podamos pasarle la bendición a otro. ¿Usted le gustaría tener una casa de fe? Claro que sí. Entonces estamos integrando a otros. Algunas veces tenemos que, como líderes, dejar a alguien, ¿verdad?, para que levante el reporte, a alguien que haga la oración, a alguien que dé la bienvenida, porque estamos integrando. Cada uno una viga. Mejor son dos que uno, según nos dijo Salomón. Mejor son dos que uno solo. Ahora, después de que nosotros vamos a integrar a algunos, vamos a instruirlos, vamos a enseñarlos, vamos a ayudarles a que ellos realicen la labor. No se puede generar casas de fe si no instruimos, si no equipamos, si no ayudamos a los demás, si no integramos. Mire lo que hizo Jesús. En el libro de San Lucas capítulo 9 dice que Jesús mandó a 12 para que hicieran el trabajo que él estaba haciendo. Primero les enseñó, luego los envió. Y allá van los 12. Y cuando regresaron, Señor, no, es sorprendente lo que sucedió. Los demonios se sujetan. Y dijo, no se alegren solamente de eso, pero es bueno que sepan que su nombre está en el libro de la vida. Y luego más adelante, en el libro de San Lucas 10, dice que mandó a 70. O sea, Jesús siempre estaba integrando a alguien más, involucrando a alguien más, porque es así que funciona en las casas de fe. Siguiente, vamos a leer el versículo que sigue. Verso 3. Integrar. Este trabajo es de todos y entre todos lo hacemos mucho más fácil, ¿verdad? Dice un dicho que entre 4 no pesa tanto el muerto. Y entre 4 llevaron a un paralítico ante Jesús y les fue mucho más fácil. Capítulo 6 de Reyes, verso 3. Dijo uno. Esta es la siguiente cosa que tenemos que hacer. Número 1, tener visión. Número 2, involucrar a otros. Y número 3, aprobación. Necesitamos que nuestra autoridad nos apruebe lo que se nos vino a la mente hacer. Versículo dice, y dijo uno, verso 2, la última parte, perdón, me pasé la última parte del verso 2. Ellos dicen, Señor, queremos ir al Jordán. Y el Señor les dijo, andad. La última parte. Y él dijo, andad. Quiere decir que nosotros necesitamos autorización de nuestra autoridad. ¿Por qué razón? Porque Dios es sabio y Dios da propósito y tiempo a nuestras autoridades. Propósito y tiempo. La autoridad conoce el propósito de la iglesia y también conoce el tiempo.
un día tuve una experiencia negativa. Llegué con mi pastor y le dije: pastor, quiero abrir una obra. Y él me dijo: está bien, pero no es el tiempo. ¿Cómo, pastor? Dijo: no es el tiempo. Ok. Él salió, el día que quedamos de vernos, salió, no estaba. Y yo dije: bueno, como no está, entonces pudiera ser que ya está autorizado. Y empecé una obra, una iglesia, comenzamos una iglesia y empezó a irnos bien. Pero como al año comenzó a haber a ciertos detalles en la iglesia, y le dijimos a Dios: Dios, ¿qué está sucediendo? Y Dios habló en nuestro corazón y dijo: preséntate con tu autoridad. Me presento con mi autoridad y le digo: pastor, la iglesia que abrimos. Y me dijo: ciérrala. ¿Cómo, pastor? Sí, dijo, ciérrala y ven a someterte por 4 años. Pastor, dijo, es que tienes que aprender que la visión, el involucramiento sigue después de que te autoricen. Correcto, pastor. Me dolió, me sometí, pero aprendí la lección. No es solamente, se me ocurrió hacer algo. No, pastor, tengo una buena idea. Tengo una idea que creo viene de Dios. ¿Cómo ve? ¿Lo autoriza? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que podemos? ¿Cree que debemos? ¿Cree que es el tiempo? Ni Jesús se movió si no fue el tiempo. En el libro de San Lucas dice: cuando llegó el tiempo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Gálatas 4:4 dice: habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios no hace nada fuera de tiempo. Y yo creo que este es un buen tiempo, ¿verdad? Ahora, salvo la autorización de nuestro pastor. Seguimos. Verso 3. Y esta es una parte sumamente importante que tenemos que considerar. Bien. Y dijo uno. Mire cuántas veces menciona uno. Cada uno lleve una viga. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. En aquel tiempo, amados hermanos, el profeta representaba a Dios. Y era como si Dios estuviera diciendo sí o no. Su palabra era una ley y ellos determinaban. Y aquí dice: te rogamos que vengas con tu siervo. La cuarta cosa es: déjese acompañar por Dios. Busque que Dios esté en el mover. Busque que Dios esté involucrado en su casa, como dice Mateo 19:20, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. ¿Por qué es tan importante tener no solo la aprobación, pero la compañía de Dios? Bueno, aún Moisés dijo en el libro de Éxodo 33:15: si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Y en el verso 14 dijo: yo iré contigo y te daré descanso. La presencia de Dios en la casa de fe es sumamente importante, porque la presencia de Dios, según Éxodo 33:14, produce descanso. Y según el Salmo 16:11, nos da plenitud de gozo. Y en el libro de Hechos dice que cuando está la presencia de Dios hay como un refrigerio. Y cuando Jesús llegaba a un lugar, amados hermanos, la enfermedad se iba. Donde quiera que Jesús llegó, donde quiera que hubo milagros, había enfermos que ya esperaban a Jesús. En las casas de fe, este año va a haber enfermos que van a recibir el toque de Dios sin que usted ore, porque Dios estará ahí esperando el momento. Y le voy a decir por qué le digo esto, porque lo hemos estado viendo.
Nosotros dedicamos mucho tiempo para orar por las personas y no había milagros hasta que dijimos: Dios, por favor, tú eres el único que puede hacer el milagro. Y cada vez que nos reunimos, Dios ha estado haciendo milagros. Entonces es sumamente importante decirle: Señor, tú eres el dueño de la casa de fe, acompáñanos. Acompáñanos al visitar, acompáñanos al orar, acompáñanos al estar leyendo, acompáñanos al estar haciendo algo, porque donde estás tú, Señor, todo es posible. Donde está el Señor, todo es posible. Y aquellos supieron bien y le dijeron: acompáñanos, ve con nosotros, vamos a trabajar, como dice el versículo que sigue, verso 4. Pongámonos en acción. Dice: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Tiempo de acción. Hay muchas cosas, hermanos, que nos detienen en la vida. Por ejemplo, las aflicciones. Miren lo que dice la escritura en el libro de Job, capítulo 4. Job era un hombre sumamente bendecido, pero era un hombre muy importante. Capítulo 4 del libro de Job, verso 3. Cuando le vino la aflicción a Job, algo cambió en él. De hecho, él dijo: lo que me temía me ha sobrevenido. Pero mire, dice: he aquí, le dicen a Job, tú enseñabas a muchos. La gente no permanece en la iglesia porque no está activa. Cuando hay gente activa, no se va. Ellos continúan ahí. Y aquí dice: he aquí, tú enseñabas a muchos, fortalecías las manos débiles. Verso que sigue. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzaban las rodillas que decaían. Verso que sigue. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. ¿Cuántos en estos años pasados tuvieron una casa de fe floreciente y vino el desánimo? Y verso que sigue dice: cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Y enseguida, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿Dónde quedó tu confianza? Que no te detenga el hecho de la aflicción, porque la aflicción es pasajera, no dura toda la vida, es pasajera. Es Satanás tratando de afectar tu vida, de detenerte. Una persona dijo: yo no vivo con mi esposo, pero si quieren pueden abrir una casa de fe. Y le digo: queremos y podemos. Abrimos una casa de fe, pasaron 3 meses, su esposo regresa y ahora los dos sirven al Señor. Dios puede hacer lo que sea cuando le servimos. Vamos a ver un punto más, y es el versículo de Segundo de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 6. En el siguiente versículo que estamos leyendo, y es el versículo 5. Aconteció en el trabajo, ya en el desarrollo de la actividad, ellos querían hacer una casa más grande, un edificio más grande. Se fueron con hacha nueva, se fueron a trabajar. Pero dice el versículo: aconteció que mientras cada uno una viga, uno le dijo: acompáñanos. Y aquí viene otra vez: aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿qué sucedió? ¿Por qué se le cayó el hacha? En el libro de Deuteronomio capítulo 19 nos da la respuesta. Deuteronomio 19. Verso 5 dice: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño,
¿Qué dice? Saltar el hierro. ¿Cuándo es cuando el hierro salta? Cuando está flojo, ¿verdad? Entonces dice saltar el hierro del cabo. Quiere decir que el hacha se quedó solo el cabo y el hierro saltó. ¿Por qué salta? Cuando nosotros estábamos pequeños y mi abuelo decía pónganla en el agua, y se nos olvidaba, y lo poníamos solo cuando ya veíamos que él venía llegando, corríamos a meter el hacha al agua. Pero cuando íbamos allá se zafaba el hacha y él decía no la dejaron suficiente tiempo en el agua. El descuido en nuestra vida hace que la hacha se afloje y no nos damos cuenta a veces cuando nosotros hemos caído como hacha. En este caso, el joven estaba ahí trabajando. Mire los riesgos de este joven. Una, no se aseguró que el hacha estuviera completamente bien. Dos, se puso a cortar muy cerca del río Jordán. Nosotros, amados hermanos, tenemos que estar completamente seguros de que si vamos a bendecir a alguien es porque nosotros hemos sido bendecidos. No podemos aportar lo que nosotros no tenemos. No podemos dar en una lección lo que no nos cargamos. Por eso Pedro y Juan dijeron, cuando llegaron al templo, dijeron no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, eso te damos. Lo que tenemos en la iglesia, eso es lo que compartimos. Por eso los lugares de oración, los tiempos de intimidad, el tiempo de lectura, el tiempo de relación con Dios llena la iglesia de poder. Y cuando comparten una lección, entonces el poder fluye, los milagros suceden. Jesús no andaba orando muchas veces por enfermos, solo ordenaba, solo decía, pero se cargaba un poder que estaba en la mañana con el Padre, en la tarde con el Padre y en la noche con el Padre. Y para hacer decisiones se pasaba mucho tiempo. Cuando eligió sus apóstoles, dice, se pasó toda la noche orando y en la mañana escogió a los apóstoles. Ahora, cuando Jesús llamó a los apóstoles, dijo, para que estén conmigo y luego para que vayan a predicar. Así que lo primero que Dios quiere es que nosotros estemos con Él. Y cuando estamos con Él, aseguramos el hacha. Y cuando aseguramos el hacha, podemos partir muy bien la leña y hacer lo que Dios nos envió a hacer. Dice el versículo. Regresamos, ya está. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y luego gritó, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Mire, nosotros tenemos muchas cosas prestadas, desde cuerpo, todo. Pero hay tres cosas que Dios nos prestó, de las cuales daremos cuenta. Número uno, son los talentos. Lo que Dios puso en nosotros, daremos cuenta. Número dos, el tiempo. En el tiempo en que Dios nos presta, ¿verdad? Aquí en la tierra daremos cuenta. Y tres, el tesoro. Cuando fuimos a la Huasteca Potosina, un hermano se acercó a mí y me dijo, no puedo ir a la Huasteca, pero quiero que usted vaya con esto. Y me dio un billete, me lo eché a la bolsa y le dije, gracias. Dijo, donde no estén mis pasos, que estén mis pesos. Porque Dios, hermanos, nos da el dinero para bendecir. Nunca se le haga una carga dar un refresco para la casa de fe. Nunca se le haga carga dar unas galletas para la casa de fe. Porque Dios nos da el tesoro, nos da el talento y nos da el tiempo. Y de eso nosotros tendremos que dar cuenta. A un día le vamos a llegar delante del Señor y vamos a decir, Dios, todo lo que me prestaste está aquí y multiplicado. Como aquellos a quienes se les dio los talentos. Pero uno de ellos dijo, Señor, tuve miedo y lo escondí. Lo escondí. Ahora, ¿cómo empieza, hermanos, que se cayó el hacha? Vamos a seguir el siguiente versículo. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Pero quiero que veamos un versículo y Jeremías 50. Jeremías 50, mire lo que dice. Le hablo de que el hacha se cae, hermano, y se pierde porque
es algo que nos pasa a nosotros al descuidarnos. Capítulo 50, verso 15 de Jeremías. Jeremías, perdón. 50:15. Mire lo que dice ahí: gritad contra ella en derredor. Está hablando de Jerusalén. Y luego vienen 3 pasos. Número 1, se rindió. Amados hermanos, nunca se rinda. Busque a Dios. Si no tiene ganas, no se rinda. Si no tiene deseo, no se rinda. Si no quiere hacerlo, no deje de hacerlo. No se rinda, porque el rendirse mengua nuestras fuerzas. Dice, se rindió. Luego enseguida, cuando él se rindió, o cuando la ciudad se rindió, dice, han caído los cimientos. Los cimientos son los que nos sostienen. Y cuando nosotros nos rendimos y dejamos de hacer lo que debemos de hacer, en este caso, comunión con Dios, santidad con Dios, y cuando dejamos de hacer eso, entonces los cimientos se caen. Pero no es todo. Al final dice, y los muros son derribados. Este es el paso, o los pasos que nos llevan a un quiebre espiritual. Número 1, nos rendimos. Número 2, los cimientos se tambalean o se caen. Y número 3, los cimientos se derrumban. Cierro con esto. Jesús visitó a Pedro y le dijo, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Pero un día le vino una prueba a Pedro y Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero no temas. Yo he rogado por ti que tu fe no falle, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pedro sabía que algo se tenía que enfrentar. Y dice la Biblia que un día Jesús les dijo, vamos porque me siento muy agobiado, muy triste. Necesito orar porque voy a enfrentar algo. Los llevó al Getsemaní. Ahí en el Getsemaní estaban orando y le dijo, quedaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Jesús, puesto de rodillas, dijo, Señor, si es posible, de mí pasa esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía lo que enfrentaría, pero Jesús sabía lo que Pedro enfrentaría, y también Pedro sabía lo que iba a enfrentar. Pero Jesús regresa. ¿Y cómo encontró a Pedro? Dormido. Iglesia, no duermas cuando debes velar. Dormido. Pedro sabía que iba a enfrentar al enemigo, pero no se preparó. Estaba dormido. Y Jesús llega con Pedro. Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? A la verdad te digo, Pedro, que la carne es débil. El espíritu está presto, pero la carne es débil, Pedro. Sí, Señor, sí, ahora sí. Se fue Jesús otra vez y Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, Señor, sí. Se fue. Y luego otra vez llega Jesús. Pedro, vámonos ya. Cuando debiste pelear tu batalla, no la peleaste. Pero vamos al ring tuyo. Y Jesús llegó y lo golpearon y lo insultaron y no respondió con maldición. Pero Pedro, dice la Biblia, que Pedro siguió a Jesús de lejos. Ya no había relación, ya no había comunión. Era creyente Pedro, pero un creyente de lejos. Siguió a Jesús de lejos. Lucas lo registra. Y luego empezó con compañías malas. Los que entregaron a Jesús y los que le gritaban se estaban calentando, y Pedro llegó ahí también. Pedro, tú eres de ellos. No, Señor, yo no soy de ellos. Pedro, tú hablas como ellos. No. Pedro, tú eres Galileo. Y comenzó a maldecir.
no se preparó esa hacha y se cayó y lloró amargamente. Por eso Jesús lo confronta al final y le dice: Pedro, ¿me amas? Si me amas, tienes que pasar tiempo y tienes que dar fruto. Terminamos con el último versículo, Apocalipsis capítulo 2, verso 5. 2, verso 5. Recuerde que empecé con el versículo, verso 4 de Apocalipsis, que dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero aquí viene lo bueno para nosotros, y es que Dios quiere hacer un milagro en mí y en usted. Un milagro en mí y en usted. Y dice 3 cosas. Número 1, recuerda, mira, observa, analiza dónde has caído. 2, arrepiéntete. Es decir, da media vuelta. Ya no sigas esa vida que llevas. Da media vuelta. Y 3, comienza a hacer las primeras obras que hacías cuando te convertiste. Querías que todos escucharan de Cristo. Póngase de pie. Y le voy a decir algo que Dios me dijo que me sorprendió mucho, y que creo que es para mí y para usted también, como hacha nueva. Pero el hacha se cayó. El profeta dijo: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Quizá haya alguien aquí que era líder y ya después no trabajó como líder. ¿Dónde caíste, hermano? Vuelve a activarte. Vuelve a activarte. Que Dios tiene mucho para ti, pero no lo ha soltado porque Él quiere que te actives. Elías ascendió. Cruzaron el Jordán. Elías dobló el manto, partió las aguas y entraron al Jordán en seco. Cruzando el Jordán, Elías fue llevado por Dios. Se cayó su ropa y se cayó el manto que había puesto en Eliseo. Y Eliseo se queda solo. Y cuando está Eliseo solo, buscando a Elías, él sabía que Dios se lo había llevado. ¿Qué debo hacer, Señor? Dice la Biblia que entonces Eliseo recogió el manto que estaba caído, porque el manto se había caído, se cayó como el hacha. Lo recogió el manto, se fue a la orilla del Jordán y entonces levantó el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. ¿Cómo estaría la cara de Eliseo? Antes lo había hecho Elías, pero ahora él lo está haciendo. Dios me dio una palabra para mí y quiero compartirla para usted. Dios lo quiere sorprender con la unción de un hacha nueva. Ore. Santo Dios, Santo Dios, haya santa. Para más de uno de nosotros es un rema esta palabra, es una bendición, es una bendición. En el nombre maravilloso de Jesús. Este día es un día de renovación para muchos de nosotros. La lluvia de Dios.
la lluvia de Dios. Levante sus manos. Señor, yo hice lo que tú dijiste. Sé que tú pondrás la cereza del pastel con tu Espíritu Santo. Con tu Espíritu Santo. El profeta tomó un pedazo de madera. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho: ¿cómo se va a levantar un fierro con una madera? Pero ese es el milagro de Dios. Que aunque usted crea que ya no puede hacer lo que hizo para Dios, Dios lo va a restaurar y Dios lo va a levantar con poder. Y Dios va a hacer que usted se sorprenda con lo que Dios puede hacer. Un día tuve una experiencia. Dios usaba mi vida. Oraba por los enfermos de columna y sanaba. Y un día se cayó mi hacha y yo creí que Dios ya nunca me iba a volver a usar. Me fui a los mercados a vender y me acompañó mi hija, una de mis hijas. Y llegó una señora en su silla de ruedas eléctrica. Nos hizo un pedido y nos dijo llevarlo a la casa. Llegamos a su casa, tocamos la puerta, solo escuchamos "ahí voy", y tocamos la puerta otra vez, "ahí voy". De repente se abrió la puerta. La señora venía arrastrándose desde un cuarto de ella. Venía arrastrándose hasta donde estábamos nosotros para abrir la puerta. Y le digo: señora, ¿qué pasó? Dijo: no me quise subir en mi silla de ruedas y me vine hasta aquí. Vive Dios, que es verdad lo que le digo. El Espíritu Santo nos tomó a mi hija y a mí. Dijo: oren por ella. No sé cuántos años tenía paralítica, pero oramos. Y estaba como Eliseo, espantado. Y oramos por ella. Y en ese momento sucedió el milagro. Se levantó y corrió en la cuadra. Soy sana, decía. Soy sana. Dios restaura la unción. Y en esta hora Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo con usted. Dios está restaurando la unción. Aunque su hacha se cayó, recuerde dónde ha caído, arrepiéntase y comience a hacer las primeras obras y sorpréndase de la gloria mayor que será sobre usted. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, comience a orar fuerte. Dígale: aquí estoy, Dios, aquí estoy. Quiero una unción doble de tu Espíritu. Quiero una unción doble de tu Espíritu. Dios liberta, Dios sana, Dios bendice ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como hacha nueva, Señor.